capítulo II de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La antecámara del señor de Treville. El señor de Troisville, como seguía llamándose su familia en Gascuña, ó el señor de Treville, como él acabara por llamarse en París, habia efectivamente empezado como d'Artagnan, esto es, sin un cuarto. Pero con ese caudal de audacia, ingenio y tenacidad, causa de que el caballero gascon mas pobre reciba frecuentemente en sus esperanzas de la herencia paterna mas que en realidad cualquier otro caballero por rico que sea. Su valor insolente y su dicha mas insolente aun en una época en que las cuchilladas caian como granizo, le habian encumbrado á la cúspide de esa escala difícil llamada favor de corte, cuyos escalones subiera de cuatro en cuatro. Era amigo del rey, que como es público y notorio honraba en gran manera la memoria de su padre Enrique IV. El padre del señor de Treville le habia servido con tanta fidelidad en las guerras contra la liga que á falta de dinero contante, cosa que durante toda su vida falló al bearnés, quien pagó siempre sus deudas con lo único que nunca se vió obligado á pedir prestado, esto es el ingenio, que á falta de dinero contante decimos despues de la rendicion de París, le autorizó para tomar por escudo un leon de oro en campo de gules con la divisa Fidelis et Fortis. Mucho fué esto para el honor si poco para el bienestar, y así sucedió que al morir el ilustre compañero de Enrique dejó á su hijo por única herencia su espada y su blason. Gracias á este doble legado y al nombre sin mancha que le acompañaba, el señor de Treville fué admitido en la casa del jóven príncipe, en donde sirvióse tan bien de la espada y fué tan fiel á su divisa, que Luis XIII, una de las buenas espadas de su reino, solia decir que si uno de sus amigos se hallara en el caso de desafiarse, le aconsejaria que tomara por padrino á él en primer lugar y despues de él á Treville, y tal vez á Treville antes que á él. Así es que Luis XIII profesaba á Treville una verdadera afeccion de rey, afeccion egoísta, es cierto, pero que no por esto dejaba de ser afeccion, particularmente en aquellos desdichados tiempos en que eran tan solicitados los hombres de buen temple. Muchos podian adoptar la divisa de fuertes, segunda parte de la suya, pero pocos caballeros podian reclamar el epíteto de fieles que formaba la primera. Treville era uno de estos últimos, una de esas raras organizaciones de inteligencia obediente como la del perro, de valor ciego, mirada rápida y mano lista, de ojos para ver únicamente si el rey estaba descontento de alguien, y de brazo para caer contra el importuno que incomodaba al rey, un Besme, un Maugret, un Poltrot de Meré, un Vitry. Finalmente á Treville solo le faltaba la ocasion, que él andaba buscando prometiéndose cogerla por los cabellos si llegaba á pasarle al alcance de la mano. Por esto Luis XIII nombró á Treville capitan de sus mosqueteros, los cuales eran para este rey en abnegacion ó mas bien por fanatismo lo que para Enrique III los 45 y la guardia escocesa para Luis XI. En este punto el cardenal por su parte no le andaba en zaga al rey, pues al ver la formidable legion de que Luis XIII se rodeaba, este segundo ó mas bien primer rey de Francia habia querido tener tambien su guardia y tuvo mosqueteros, lo mismo que Luis XIII, viéndose entonces á estos dos poderosos rivales escoger para su servicio en todas las provincias de Francia y en las naciones extranjeras á los hombres mas célebres por sus estocadas. Sucedia pues que Richelieu y Luis XIII solian disputar acerca del mérito de sus servidores cuando por la tarde hacian su partida de ajedrez. Uno y otro hacian alarde de la apostura y valor de los suyos, y al mismo tiempo que por medio de leyes prohibian el duelo y las disputas, les excitaban por debajo de cuerda a venir á las manos, recibiendo una profunda pesadumbre ó una alegría sin límites del triunfo de los suyos respectivos. Así lo cuentan cuando menos las memorias de un hombre que asistió á algunas de aquellas derrotas y á muchos de aquellos triunfos. Treville conocia la parte débil de su señor, y á este conocimiento debia el largo y constante favor de un rey que no ha dejado reputacion de fiel á la amistad. Hacia formar en parada á sus mosqueteros delante del cardenal Armando Duplessis,
de un modo picaresco que erizaba de furor el bigote gris de su eminencia. Treville entendia admirablemente la guerra de la época, segun la cual, cuando no se vivia á expensas del enemigo, se vivia á las del pais. Sus soldados eran una legion de demonios que nadie sino él podia gobernar. Con el pecho descubierto, ebrios y rotos los mosqueteros del rey, ó mas bien los del señor de Treville, se desparramaban por las tabernas, paseos y lugares públicos, gritando, retorciéndose los bigotes, haciendo sonar las espadas, tropezando con las guardias del señor cardenal si les hallaban al paso, desenvainando la espada en medio de la calle, echando pullas, muriendo algunas veces, aunque con la seguridad de ser llorados y vengados, matando otras y seguros en este caso de no enmohecerse en la cárcel teniendo al señor de Treville para reclamarles. Esto hacia que el capitan fuese ensalzado en todos los tonos, cantado en todas las llaves por aquellos hombres que le adoraban y á pesar de sus malas costumbres y que temblaban delante de él como colegiales delante del maestro, obedeciendo á la señal mas leve y dispuestos á dejarse matar para borrar una reprension. El señor de Treville habia empleado esta palanca en primer lugar para el rey y los amigos del rey y en seguida para sí y sus amigos. Por lo demás, en ninguna de las memorias de aquel tiempo, que tantas memorias ha dejado, se encuentra que este digno caballero fuese acusado ni aun por sus enemigos, á pesar de haber tenido tantos entre la gente de pluma como en la de espada. En ninguna parte, decimos, se encuentra que aquel digno caballero fuese acusado de hacerse pagar la cooperacion de sus seides. Con un privilegiado genio para la intriga que le igualaba á los primeros intrigantes, habia podido conservar su hombría de bien. A despecho de las estocadas que derrengan y de los ejercicios penosos que cansan, era uno de los mas galantes rondadores de callejuelas, uno de los pisaverdes mas finos, un alambicado decidor de su época. Hablábase de las conquistas de Treville, como 20 años antes se habia hablado de las de Bassompierre, que no era poco hablar, y el capitan de los mosqueteros era admirado, temido y amado, que es cuanto constituye el apogeo de la fortuna humana. Luis XIV absorbió con su vasto esplendor todos los astros de su corte, pero su padre, sol pluribus impar, dejó su resplandor personal á cada uno de sus favoritos, su valor individual á cada uno de sus cortesanos, de modo que además del astro rey y del astro cardenal, contábase á la sazon en París mas de 200 astros menos importantes que no dejaban de ser buscados, y entre estos 200 el del señor de Treville era uno de los mas deseados. El patio de su palacio, que se hallaba en la calle de Vieux Colombier, desde las 6 de la mañana en verano y desde las 8 en invierno, parecía un campo de batalla. Unos 50 ó 60 mosqueteros que parecían relevarse para presentar siempre un número imponente, paseábanse sin cesar en traje de guerra y dispuestos a todo. Por las anchas escaleras, en cuyo espacio la moderna civilizacion podría construir una casa entera, subían y bajaban los pretendientes de París que solicitaban cualquier favor, los hidalgos de provincia ávidos de ser alistados y los lacayos engalanados con libreas de todos los colores que traian al señor de Treville mensajes de sus amos ó de sus señoras. En la antecámara descansaban sentados en banquetas circulares los elegidos, esto es, los que habian sido convocados. Desde la mañana hasta la noche reinaba allí un sordo murmullo, mientras que el señor de Treville, en su gabinete contiguo á aquella antecámara, recibia visitas, oia quejas, daba órdenes, y como el rey desde el balcon del Louvre, con asomarse á la ventana, podia pasar revista de hombres y armas. El dia que d'Artagnan se presentó, la reunion era numerosa e importante en particular para un provinciano recien llegado de la casa paterna. Es cierto que este provinciano era gascon, y en aquella época los compatriotas de d'Artagnan tenian fama de no dejarse intimidar fácilmente. En efecto, franqueada ya la maciza puerta enclavijada con largos clavos de cabeza cuadrangular, se caia en medio de una muchedumbre de hombres de espada que se cruzaban en el patio, interpelándose, disputando y jugando unos con otros. Para abrirse paso entre aquellas olas inquietas era preciso ser oficial, gran señor ó mujer bonita. Por en medio pues de tanta barahunda y desorden
se adelantó nuestro jóven palpitándole el corazon, con la espada colocada á lo largo de sus piernas flacas, la mano en el ala del sombrero y con la media sonrisa del provinciano confuso que desea ser bien recibido. Cuando dejaba un grupo detras de sí, respiraba con mas libertad, pero adivinaba que se volvian para mirarle, y por la primera vez d'Artagnan, que siempre se habia tenido en muy buena opinion, se encontró ridículo. En cuanto hubo llegado á la escalera la cosa fué peor, pues habia en las primeras gradas 4 mosqueteros que se divertian en el ejercicio siguiente, mientras que 10 ó 12 de sus camaradas esperaban en la meseta que les llegara el turno de tomar parte en la diversión. Uno de ellos, desde el último escalon blandiendo la espada, impedia ó se esforzaba en impedir que los otros 3 subieran la escalera, en tanto que estos esgrimian sus aceros contra aquel. D'Artagnan creyó al principio que peleaban con florete, pero no tardó en ver, gracias á algunos rasguños, que eran espadas muy afiladas, y á cada rasguño no solo los espectadores, sino tambien los actores, reian como locos. El que ocupaba el escalon superior detenia en aquel momento maravillosamente á sus adversarios. En torno de ellos se habia formado círculo. Era condicion que a cada estocada el tocado dejaria la partida en provecho del que le hubiera tocado. En 5 minutos fueron heridos 3 contendientes, el uno en el puño, el otro en la barba y el último en la oreja, por el defensor del escalon superior, á quien no pudieron herir, destreza que le valió, segun lo convenido, defender su puesto 3 veces seguidas. Este pasatiempo admiró mucho á nuestro jóven viajero. Habia visto en su provincia, tierra en que sin embargo se calientan tan fácilmente las cabezas, mas preliminares en los duelos, y la fanfarronada de los 4 jugadores le pareció la mas sorprendente de cuantas hasta entonces oyera en la misma gascuña. Creyóse transportado al famoso pais de los gigantes, adonde habia ido Gulliver y tenido tanto miedo, y con todo no habia llegado aun al término, pues faltaba la meseta de la escalera y la antecámara. En la meseta no reñían, pero en cambio cantábanse historias de mujeres, y en la antecámara aventuras de la corte. En la meseta d'Artagnan se sonrojó, en la antecámara estremecióse. Su viva imaginacion, que en gascuña le hiciera temible á las jóvenes camareras y á veces á las señoras jóvenes, ni en sus momentos de delirio habia soñado nunca la mitad de aquellas maravillas amorosas y la cuarta parte de aquellas proezas galantes, realzadas con nombres los mas conocidos y los mas minuciosos detalles. Pero si en la meseta fué ofendido su amor á las buenas costumbres, en la antecámara escandalizóse el respeto que tenia al cardenal. Con profundo asombro oyó allí d'Artagnan criticar en alta voz la política que hacia temblar á la Europa y la vida privada del cardenal, que tan caro habia costado á muchos poderosos señores la intencion de profundizarla. Aquel grande hombre, reverenciado por el señor d'Artagnan padre, servia de burla á los mosqueteros del señor de Treville, los cuales se reian de sus piernas patizambas y de su corcova. Algunos cantaban villancicos acerca de la señora de Combalet, su sobrina, en tanto que los otros armaban asechanzas á los pajes y guardias del cardenal duque, cosas que parecian á d'Artagnan imposibilidades monstruosas. Sin embargo, cuando el nombre del rey intervenia á veces de repente y de improviso en todas aquellas pullas cardenalescas, una especie de mordaza cerraba por un momento todas las bocas, se miraba con vacilacion en torno y no parecia sino que hasta se temia la indiscrecion del tabique del gabinete ocupado por el señor de Treville. Pero poco después una alusion cualquiera hacia recaer de nuevo la conversacion acerca de su eminencia, y las carcajadas y los dichos eran soltados sin recelo. He aquí, se dijo d'Artagnan con terror, unas gentes que van á ser presas y ahorcadas, y yo con ellos, pues desde el momento que les he estado oyendo aparezco como cómplice suyo. ¿Qué diría mi señor padre, que tanto me encargó el respeto al cardenal, si supiera que me encuentro entre estos paganos? D'Artagnan no se atrevía a tomar parte en la conversacion, contentándose con mirar, oyendo atentamente y con sus 5 sentidos para no perder una sílaba, y a pesar de su confianza en los consejos paternales, sintiéndose arrastrado por sus gustos e instintos más bien a encomiar que a censurar las cosas desconocidas que pasaban allí.
como ninguno de los cortesanos del señor de treville le conocia y se le veia por vez primera en aquel sitio, no faltó quien le preguntara qué deseaba. D'Artagnan dijo su nombre con mucha humildad, recargó el acento en el título de compatriota y rogó al ayuda de cámara, que fué quien le preguntó, que pidiera para él al señor de treville un momento de audiencia, peticion que aquel, con tono de proteccion, prometió transmitir en su tiempo y lugar. Algo repuesto de la primera sorpresa, D'Artagnan pudo estudiar cómodamente los trajes y las fisonomías. En el centro del grupo más animado se hallaba un mosquetero de estatura alta, rostro altivo y vestido tan caprichosamente que llamaba la atencion general. En aquel momento no llevaba el uniforme de mosquetero, que por otra parte no era de absoluta obligacion en aquella época de poca libertad y mucha independencia. Vestia una casaca de color azul celeste con rayas y encima de este traje un magnífico tahalí con bordados de oro que brillaban como escamas al sol. Una larga capa de terciopelo carmesí caía con gracia sobre sus espaldas, descubriendo por delante únicamente el espléndido tahalí, del cual colgaba un gigantesco espadon. El tal mosquetero salia de guardia en aquel instante, quejábase de estar ronco y de vez en cuando tosía con afectacion. Por esto decia que se habia puesto la capa, y mientras hablaba, rizándose desdeñosamente el bigote, todos, y D'Artagnan más que todos, admiraban entusiasmados el tahalí bordado. ¿Qué le hemos de hacer? Decía el mosquetero. Es moda. Convengo en que es locura, pero es moda. Además, en algo se ha de invertir el dinero de la legítima. Amigo Porthos, respondió uno de los concurrentes, no trates de hacernos creer que ese tahalí lo debes a la generosidad paternal. Cuando menos es un regalo que te ha hecho la dama de velo con quien te encontré el domingo pasado cerca de la puerta de San Honorato. Te juro por mi honor de caballero que lo compré yo mismo y con mi propio dinero, contestó el que acababan de designar con el nombre de Porthos. Del mismo modo, dijo otro mosquetero, que yo compré esta bolsa nueva y lo que mi querida puso dentro. Podeis creerme, añadió Porthos, la prueba es que me llevaron por él 10 doblones de oro. Aun cuando la duda existía, la admiracion subió de punto. ¿No es verdad, Aramis? Dijo Porthos dirigiéndose á otro mosquetero. Este último formaba todo un contraste con el que le interrogaba llamándole Aramis. Era un joven de 22 á 23 años, de semblante cándido y afeminado, de ojos negros y lánguidos y mejillas rosadas y aterciopeladas como un melocotón en otoño. El fino bigote dibujaba sobre el labio superior una línea perfectamente recta. Sus manos no se atrevían a bajarse de miedo que las venas se hincharan, y de vez en cuando se pellizcaba las orejas para conservar en ellas un encarnado tierno y transparente. Solía hablar poco y despacio, saludaba mucho, reía sin ruido enseñando los dientes que eran muy hermosos y de los cuales cuidaba en estremo, como del resto de su persona. A la interpelacion de su amigo contestó con un movimiento afirmativo de cabeza. Esta afirmativa desvaneció todas las dudas con respecto al tahalí, que siguió siendo admirado, sin que se hablara más de él, y por uno de esos rápidos giros del pensamiento, la conversación versó de repente sobre otro asunto. ¿Qué os parece de lo que cuenta el escudero de Chalais? Preguntó otro mosquetero, sin dirigirse a nadie, aunque interpelando a todos. ¿Qué es lo que cuenta? Preguntó Porthos, pagado de sí. Cuenta haber encontrado en Bruselas a Rochefort, el alma maldita del cardenal, disfrazado de fraile capuchino. Con este disfraz burló ya al señor de Laigne como a un bobo. Sí, como a un bobo, dijo Porthos. Pero esto es cierto. Lo sé por Aramis, respondió el mosquetero. ¿Es verdad? Bien lo sabeis, Porthos, dijo Aramis. Ayer, sin ir más lejos, os lo conté a vos mismo. No hablemos más de ello. No hablemos más. Esta es vuestra opinion, pero no la mia, repuso Porthos. No hablemos más, pues yo sí quiero hablar. El cardenal manda espiar a un caballero, robarle la correspondencia por un traidor, por un bribonazo. Con la ayuda del tal espía y gracias a esta correspondencia, hace cortar la cabeza a Chalais bajo el estúpido pretesto de que trataba de matar al rey y casar al hermano de su majestad con la reina. Nadie sabia una palabra de este enigma,
nos lo revelais ayer con gran asombro, y cuando esta noticia nos tiene á todos estupefactos, venís hoy diciéndonos no hablemos de ello. Hablemos pues, ya que así lo quereis, repuso Aramis con paciencia. Si yo fuese el escudero de chalais, esclamó Porthos, ese rochefort habia de pasar conmigo un rato nada agradable. Y vos pasariais un triste cuarto de hora con el duque rojo, replicó Aramis. El duque rojo. Bien, muy bien, respondió Porthos palmoteando y haciendo gesto de aprobacion con la cabeza. El duque rojo. Qué ocurrencia tan preciosa. Puedes estar seguro de que no olvidaré este apodo. Qué talento tiene ese Aramis. Lástima que no hayais podido seguir vuestra vocacion. Hubierais sido todo un cura. Ya lo seré, replicó Aramis. Un retardo momentáneo, pero ya sabeis, Porthos, que no dejo de estudiar teología. Lo hará como dice, respondió Porthos. Lo hará tarde o temprano. Muy pronto, dijo Aramis. Para decidirse completamente y tomar de nuevo la sotana que está colgada detrás de su uniforme, no espera mas que una cosa, añadió otro mosquetero. ¿Y qué es lo que espera? Preguntó otro. Espera que la reina dé un heredero á la corona de Francia. No nos burlemos de estas cosas, señores, dijo Porthos. Gracias á Dios, la reina se halla aun en edad de poderlo dar. Dícese que el señor de Buckingam está en Francia, replicó Aramis con una sonrisa picaresca que daba a la frase tan simple en apariencia una significacion bastante escandalosa. Esta vez, amigo Aramis, no teneis razon, dijo Porthos, y vuestro ingenio maniático os lleva fuera de límites. Si el señor de Treville os oyera, os arrepentiriais de hablar así. ¿Pretendeis darme una leccion, Porthos? Exclamó Aramis, cuyos ojos lánguidos brillaron con el fulgor del rayo. Sed mosquetero ó cura, amigo mio, sed una cosa ú otra, pero no las dos á un tiempo, repuso Porthos. Recordad que Athos os dijo el otro dia que comíais á dos carrillos. No nos enfademos por tan poca cosa, aunque seria inútil segun lo convenido entre vos, Athos y yo. Visitais á la señora de Aiguillon y la haceis la corte, visitais á la señora de Bois Tracy, prima de la señora de Chavreuse, y se dice que la tratais con mucha intimidad. No vayais á confesar vuestra dicha, nadie os exige que reveleis este secreto y teneis fama de reservado, pero ya que poseeis esta virtud, haced buen uso de ella tocante á su majestad. Ocúpese quien quiera y como quiera del rey y del cardenal, pero la reina es sagrada y solo ha de hablarse bien de ella. Sois vanidoso como Narciso, amigo Porthos, respondió Aramis, pero os prevengo, como sabeis ya, que yo detesto la moral que no está establecida por Athos. En cuanto á vos, amigo mio, llevais un tahalí demasiado magnífico para que me hableis de ciertas cosas. Si me conviene, seré cura. Entre tanto soy mosquetero. En calidad de tal, digo lo que bien me parece, y en este momento se me antoja deciros que me estáis haciendo perder la paciencia. Aramis. Porthos. Señores, señores, exclamaron algunos. El señor de Treville aguarda al señor d'Artagnan, interrumpió el lacayo abriendo la puerta del gabinete. Al oír este anuncio, durante el cual la puerta permaneció abierta, todos callaron, y en medio del silencio general el joven gascon atravesó la antecámara en parte de su longitud y entró en el gabinete del capitan de los mosqueteros, dándose el parabién por haber escapado tan á tiempo del resultado de aquella estraña disputa. Capítulo 2.